¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué hay exactamente bajo nuestros pies? A simple vista parece algo sólido, ¿no? Tierra, rocas, algo firme y ya. Pero, ¿y si les dijera que esa superficie es mucho, mucho más compleja y activa de lo que parece? Bueno, pues en esta presentación vamos a explorar justo eso. ¡Vamos a darle! Empecemos con la pregunta clave de todo este asunto. ¿Eso que pisamos es una sola capa que envuelve todo el planeta? La respuesta rápida es un rotundo no. Y entender el por qué, créame, cambia la forma en que vemos el mundo. Para empezar a entenderlo, una buena analogía es pensar en la corteza como si fuera la piel de la Tierra. Sí, así como suena. Es la capa más externa, la que está en contacto con todo, y esta idea de una piel nos va a servir mucho. Ya en términos un poco más formales, la corteza es esa capa de roca sólida que nos rodea. Pero es mucho más que eso, ¿eh? Es el escenario donde se forman las montañas, los valles, el suelo que se hunde bajo los océanos. Vaya, es donde pasa toda la vida que conocemos. Y aquí es justo donde la cosa se pone buena. Porque esa idea de una piel simple, uniforme, pues está a punto de hacerse pedazos. A ver, si la piel de la Tierra no es una capa lisa, entonces, ¿cómo es? Pues imagínense un rompecabezas, pero no uno pequeño, sino uno de tamaño planetario. El punto central, lo más importante que hay que entender es esto. La corteza no es una sola pieza. Para nada. Es una capa que está totalmente fracturada, rota en muchísimos fragmentos. Y a esos fragmentos, a esos bloques gigantes, los llamamos placas tectónicas. Algunas de estas piezas son relativamente pequeñas, los llamados microbloques, pero otras son enormes, los macrobloques, que pueden cargar con continentes enteros. Y lo más fascinante de todo es que no están quietas, se están moviendo, lenta pero constantemente. Ok, entonces tenemos un rompecabezas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. ¿Qué tan grandes son esas piezas? O más bien, ¿de qué grosor estamos hablando? Si sacamos un promedio, el espesor de la corteza es de más o menos 35 kilómetros. Para darnos una idea, es una distancia bastante grande, pero si lo vemos a escala del planeta, en realidad es una capa increíblemente delgadita. Pero ojo, ese grosor no es parejo en todos lados. Y aquí está lo interesante. Hay zonas donde la corteza se adelgaza muchísimo, hasta tener apenas unos 15 kilómetros de espesor. Y por el contrario, hay otras áreas, sobre todo debajo de las grandes cadenas de montañas, donde el espesor puede superar los 50 kilómetros. Esta variación es clave para entender cómo funciona nuestro planeta. Muy bien. Si las placas se mueven, pues algo las tiene que estar empujando, ¿no? ¿Cuál es ese motor secreto que tiene la fuerza para mover continentes enteros? La respuesta está justo debajo, en una capa que se llama el manto. Resulta que las placas tectónicas no están fijas. En realidad, están como flotando sobre el manto superior, que es una capa de roca súper caliente, casi como un líquido muy espeso. El mecanismo funciona más o menos así. El calor que viene del núcleo de la Tierra calienta el manto desde abajo. Esto crea unas corrientes gigantescas de material caliente que sube y material frío que baja. Es muy parecido a lo que pasa cuando ponemos a hervir agua en una olla. ¿Han visto cómo se mueve? Bueno, pues esas corrientes tan potentes son las que arrastran las placas de arriba, moviéndolas por toda la superficie. Es un motor oculto con una potencia que ni nos imaginamos. Ok, ya sabemos qué es la corteza y por qué se mueve. Ahora vamos a añadir un último nivel de detalle, porque resulta que no toda la corteza es del mismo tipo. Básicamente podemos dividirla en dos tipos principales. Por un lado tenemos la corteza continental, que es la que forma los continentes en los que vivimos. Es más gruesa, pero menos densa. Y por el otro, la corteza oceánica, que es más delgada, más densa y es el suelo de todos los océanos del mundo. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo esto, sería esta. La superficie de nuestro planeta no es una cáscara quieta. Es un mosaico de piezas gigantes que están en un baile perpetuo y súper lento, flotando sobre el calor que viene de las profundidades de la Tierra. Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Si estas placas enormes se están moviendo sin parar, pues es inevitable que choquen, se rocen o se separan. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando eso sucede? Porque las consecuencias de esas colisiones, esas consecuencias son las que le dan forma a nuestro mundo de las maneras más espectaculares que existen.